¿Qué? Hidratos de carbono. Nos apretamos un plato de pasta antes de correr, el día antes, porque además yo aquí tengo dudas. Yo no sé si es horas antes o 2 días, 3 días antes, el día antes. ¿Cuándo? Pues O a esto lo mejor no hace es falta de... comer tanto hidrato. Pues a lo mejor no, ¿no? Esto es lo primero que te dicen cuando vamos a competir, ¿no? Vamos a hacer una competición deportiva. Oye, pues toma pasta, ¿no? Y a lo mejor ni siquiera, ¿no? Incluso esto le pasa a muchos entrenadores, no te preguntan ni en qué distancia vas a competir. Pasta, lo que sea, pero toma pasta. Y nosotros encantados porque está riquísima, ¿no? Al final es uno de nuestros platos favoritos. La ¿Quién pasta, no ha sido estudiante y se ha alimentado a base de macarrones con tomate y queso? Muy socorrido. Y sin ser estudiante, También, o sea que... Claro, muy fácil. entonces bueno, pues en teoría pues es algo que nos tiene encantados, pero quizá no reporta tantos beneficios como promete. Entonces, esto, digamos, por eso lo hemos metido en esta sección de debate, ¿no? Por si alguno tiene algo que decir en... Es que si los comes tienes que correr, ¿no? Porque si no engordas. O sea, si te los comes y no haces de ejercicio, vas mal. No tienes por qué engordar, pero sí. Y si los comes antes de dormir, peor, ¿no? No tiene por qué. ¿Tampoco? No, eso es otro mito. Son también. mitos. Pues entonces me voy a hartar de macarrones. Se puede, claro, no, hombre, no hay que... La clave de todo, ¿no? Es el equilibrio, ¿no? El equilibrio de nutrientes, ¿no? Al final, pues hombre, necesitamos los 3 nutrientes energéticos. Necesitamos hidratos, proteínas y grasas. Y el problema, ¿no? Digamos, del mensaje que nos dan cuando nos dicen, oye, pues tienes que tomar hidratos para hacer la carga, el carbon loading, antes de una carrera y que tus depósitos de glucógeno estén completamente llenos. Y bueno, puede ser que en algunos casos relacionados ya con más alto rendimiento, ¿no? Pues podamos forzar, ¿no? Esos depósitos, ¿no? a poder acumular un poquito más de glucógeno. Pero en la mayoría de la población, sobre todo en la mayoría de nuestros dextes, ¿no? Que nos escuchan al otro lado de los micrófonos, pues probablemente no tenga una utilidad rotundamente exitosa. Vale, O sea, entonces, ¿cómo pautamos la ingesta de hidratos? ¿En función de qué? yo os voy a comentar que no hay una pauta, no hay ninguna pauta a seguir concreta. Si hacemos una media maratón comemos más macarrones, si hacemos un 10K comemos menos macarrones. Yo os comento, en principio mi recomendación, ¿no? es la de que sí se puede aumentar un poco la ingesta, ligeramente, ¿no? Un poco la ingesta de hidratos de carbono si no descuidamos el resto de nutrientes. Y sobre todo, digamos, pues a lo mejor los 3 o 2 días antes de la competición. Pero el problema que tiene el tomar excesiva pasta, ¿no? o pizza, ¿no? Es que normalmente la proporción de nutrientes se desequilibra, ¿no? Suele tener, digamos, pues no sé, menos verduras o menos fibra o menos proteína. Y el problema es que se puede generar un pequeño desequilibrio, ¿no? Porque también necesitamos el resto de nutrientes. Sobre todo, pues si imagínate que tomamos un plato de pasta que es harina, ¿no? Refinada, ¿no? Si lo tomamos solo con un poquito de salsa de tomate, se eliminan muchísimos nutrientes de ese plato, ¿no? Y a lo mejor en ese momento, ¿no? Imagínate que alguien come y cena pasta con un poquito de salsa de tomate el día anterior y se olvida por completo, ¿no? De tomar proteínas. O proteínas de cierta calidad. Echamos un huevo frito a la Hombre, pasta. ¿no? Y un poquito de carne para hacer carbonara, ¿no? Claro, o la latita de normalmente- atún, la latita de Claro. atún, La tan latita de socorrida. atún, la latita de atún. Normalmente no pasa eso, pero fijaos bien que sí que hay atletas, ¿no? Que hace unos años, ahora ya digamos se ha relajado más un poco este tema, pero sí que hace unos años había atletas de alto rendimiento que sí que comían, digamos, únicamente pasta, ¿no? El día antes, ¿no? Pasta limpia, ¿no? Y pensaban que por el hecho de tomar pasta completamente limpia, incluso hasta sin salsa, ¿no? Iban a rellenar completamente sus depósitos de glucógeno y a lo mejor los tenían ya rellenos. Pues mira, yo creo que abuso de la pasta pensando que me iba A ir bien. a ir, o mejor todavía, ¿no? A lo mejor un día como el de hoy, miércoles, que hoy entreno más horas, pues por lo general suelo comer pasta y a lo mejor puedo optar por comer una crema de calabaza y como pasta por ese mito en mi cabeza de que me va a ir bien, de que Claro, me va a dar más energía. Los hidratos y- de carbono... A lo mejor me estoy equivocando. Claro, los hidratos de carbono no solo están en la pasta y en la pizza, sino que están en muchos otros alimentos. Hay muchísimas semillas, aparte del trigo, o de la sémola de trigo, que es lo que tiene la pasta, o la pizza, ¿no? Pues que te pueden aportar muchos más nutrientes, sobre todo si son integrales, o las legumbres,
o algunas verduras, ¿no? Que también te puedan aportar, bueno, incluso hasta las frutas, ¿no? Te aportan tu ración de hidratos de carbono, pero además, ¿no? Añades otros nutrientes mucho más valiosos, ¿no? que la harina refinada. Pero una pregunta, a lo mejor tú tienes respuesta. Lo que yo ingiero hoy, ¿cuándo lo gasto? Es decir, si yo como hoy mi platito de pasta, ¿cuándo lo gasto? ¿Esta noche o esta tarde cuando vaya a entrenar? ¿Mañana por la mañana? ¿Mañana a mediodía ya me he quedado sin los nutrientes que esos alimentos con los que he comido? Al final ¿Cuánto tiempo pasa hasta que lo que comes sirve como gasolina? Una forma muy gráfica de verlo. Pues yo no formularía así la pregunta. Nosotros cuando comemos, ¿no? Pues bueno, normalmente cualquier nutriente se va digiriendo, ¿no? Y se va almacenando de diferentes maneras en el organismo. Lo que obtenemos, ¿no? Como energía, ¿no? Sobre todo para las carreras, ¿no? Es lo que se almacena tanto en el hígado como en el tejido muscular en forma de glucógeno. Entonces puede ser, ¿no? Que lo que tú comas ahora, ¿no? Pues sí, se vaya rellenando parte del glucógeno que has perdido, ¿no? Por toda tu actividad física del día, ¿no? Entonces, pues no Así sé. que fácilmente podríamos hacer un 10.000 sin necesidad porque tenemos ya tenemos nutrientes, claro, se supone que de sobra, ¿no? Claro, porque si no estaríamos famélicos. Claro, ¿no? claro, por ejemplo, o sea, en principio, digamos, lo que normalmente utilizamos, ¿no? De la glucosa que utilizamos cuando no la estamos ingiriendo, ¿no? Cuando tenemos que utilizar, digamos, las reservas que tenemos en nuestro organismo, de manera basal, ¿no? Utilizamos la que tenemos en el hígado, ¿no? Y luego pues la que necesitamos para realizar ese 10.000, ¿no? que tú me has indicado es la que tenemos en reservada en el músculo, ¿no? Y esa, digamos, puede ser, ¿no? Que Claro, lo que pasa es que dura muy poquito tiempo la del músculo. La del músculo pues puede durar entre 90 y 120 minutos. O sea que no es que sea poco, sino que y un 10.000 a lo mejor puedes tardar en hacerlo entre 40 y 50 minutos. En el mejor de los casos, 40. Claro, ¿no? Vamos a ver si no nos venimos arriba. Entonces, pero eso es de lo que hemos hablado al principio, de ese primer error, ¿no? En principio, pues bueno, podemos hacer una carga de hidratos, pero depende de qué prueba deportiva, ¿no? Si vamos a hacer un 10.000, pues a lo mejor no tiene sentido, porque ya tenemos suficiente carga, ¿no? en el músculo como para no agotar nunca, en ningún momento, esas reservas por muy rápido que vayas. Lo importante, lo que siempre nos recuerda es que es una alimentación variada, sin excesos, claro. Y a lo mejor sí que añadir un poco más de hidratos... No, bueno, únicamente tampoco. Que no nos obsesionemos con la pasta, o sea, más que con los hidratos que... Yo toda mi vida confundido, tío. Claro. Varié de comer horas antes hidratos, o sea, comerlo pues un día, 2 días antes, pensando en que se almacena, claro. Y luego tiras de combustible. Pero, por ejemplo, a lo mejor algunos de los que nos están oyendo a lo mejor piensan que les puede sentar mal las legumbres, ¿no? El plato de garbanzos, un plato de lentejas, que tiene una buena ración de hidratos, ¿no? Y ¿por qué no? Si no te sienta mal, ¿no? ¿Por qué no tomar eso el día antes de la competición? Claro, si no te sienta mal. Si te sienta mal un plato de legumbre, pues lo mismo... Bueno, pero que si tú habitualmente, digamos, pues tomas legumbres, ¿no? Y no sientes, pues eso, pues que tienes mucho problema. A lo mejor puedes tener, digamos... Claro, es que el problema viene por ahí después, ¿no? Pero la cuestión es que eso, digamos, una vez que ya está digerido, se ha almacenado ese glucógeno en el músculo, sobre todo si te lo has consumido a lo mejor el día anterior, ¿no? En un entrenado, claro, con cierta intensidad, claro, ¿no? Pero normalmente los depósitos de glucógeno pues están ahí. Y esto que se hablaba mucho hace algún tiempo de vaciamos los depósitos. Claro. Una vez que estén vacíos, como sé que están vacíos, pues los relleno la semana de antes. Claro, perdón por la pregunta un poco quizá inculta. ¿Cómo se vacían los depósitos? Dejando de comerlos. Dejando de tomar hidratos, ¿no? Precisamente. ¿Eso es una insensatez? ¿Insensatez? Pues podría ser una insensatez, sí. No, hombre, sí, pero si vas con la intención de volver a rellenarlos... Claro, yo os comento. Esto sí que tiene... Tampoco está tan mal claro, en alto rendimiento sí que es una práctica habitual, ¿no? El dejar de tomar hidratos a lo mejor desde el día 6 hasta el día 3 antes de una competición para vaciar, ¿no? Por completo. Bueno, ¿y cómo se hace? Pues sigues entrenando de manera habitual, ¿no? Pues vas gastando esos depósitos de glucógeno, ¿no? Que tienes en el músculo y solo tomas proteínas y grasas. Nada más, ¿no? El día 3 antes de competir... te mueres. Apunta, ¿Qué es Jorge, lo que pasa? Apunta. 6, 10 pues, días antes, dejar de comer. Aumenta sobremanera tu ingesta de hidratos,
¿Por qué, digamos, se hacen se realizan estas prácticas? Porque se considera que si se agotan por completo las reservas de glucógeno, la capacidad de almacenamiento posterior es mayor. Entonces, pues en vez de tener a lo mejor unos depósitos de glucógeno que te duran hasta el kilómetro 38 de la maratón, a lo mejor te duran hasta el 42, ¿no? Y es justo la clave para poder batir un récord del mundo. Voy a intentarlo creo que voy a correr la carrera. ¿El qué? ¿Batí el récord del mundo? Sí, la carrera contra el cáncer que se celebra en Madrid el 20 y tantos de marzo, no recuerdo la fecha, que va a ser la primera carrera que haga este año. Voy a ponerlo en práctica. 6 días antes voy a dejar de comer hidratos y a ver si bajo de los 50 minutos. Pues no es lo más recomendable, ya lo hemos dicho, que insisto, esto es una práctica, digamos, más orientada al alto rendimiento y a la gente que lo haya entonces no. que lo haya probado y que lleve una ambulancia detrás. Claro. Que haya asistencia por si acaso. Claro, y que tengan unos profesionales detrás que le estén asesorando exactamente, ¿no? El 26 de marzo me dice George, que es la carrera contra el cáncer en Madrid. Si quieres probar, Jorge, tú pruebas y después nos dices. Antes el 10 ¿qué tal te fue? juego al fútbol otra vez, entonces no sé dónde ponerlo en práctica, si para el partido de fútbol o para la carrera. Bueno, pues a mí me ha quedado más o menos, me ha resuelto alguna que otra duda, ¿no? Con el tema de la ingesta de pues estoy para resolver esas dudas y todas las sobre todo porque sí que es cierto que mi tendencia es antes de pues un partido de fútbol o saber que voy a hacer un entrenamiento un poco más duro, lo que sea, comer un poco más de hidratos de carbono de lo habitual, siendo mi dieta totalmente estable y variada y rica en todo tipo de nutrientes y evitando excesos de grasas malas y cosas de estas. O sea que más o menos, viendo que la alimentación mía es correcta, me apunto esto de que es una tontería atiborrarse a hidratos. Si no vas a hacer una actividad en la que no puedas reponer, ¿no? y hidratos vale. Durante esa actividad, ponle que sea, digamos, una distancia mayor a una media maratón o en torno a una maratón. Estamos locos, una media maratón, claro, pero pues si hago un 10.000 así un poco con la lengua afuera. Pues en principio no tiene por qué, ¿no? Luego está a lo mejor ese componente psicológico, ¿no? que nos hace pues dar un poquito más si consideramos que estamos siguiendo unas pautas de alto rendimiento, ¿no? Y si lo aplicamos a la alimentación, pues a lo mejor oye, que es que he tomado pasta el día anterior, pero... Que no sepas ahí. Pero va a ser que no, que incluso hasta puede perjudicar más, ¿no? de lo que puede beneficiar en la mayoría de los casos. ¿Alguna duda más? ¿Todo correcto? ¿Todo bien? Bueno, en todo caso el tema de la pasta integral, ¿no? Pero vamos, si ya ha quedado claro que no es importante. La pasta integral, digamos, pues puede aportar algún nutriente más, ¿no? Pero en principio ya, insisto, ¿no? Tenemos muchos otros nutrientes, muchos otros alimentos, ¿no? Pues como otras semillas, otros cereales, las legumbres. Las carnes. Y otras verduras, no, eso ya es otra cosa. Sí, pero vamos, que también son importantes. No, pero claro, yo estoy hablando de algo, digamos, que forma, bueno, que tiene, digamos, mayor proporción de hidratos, ¿no? Que tienen a su vez más nutrientes. ¿Y del pan? Que la pasta. El pan, pues es igual, es lo mismo. Es sobre todo, si es refinado, es harina. Y bueno, no está mal. Yo el mío lo compro en el chino y creo que es de plástico, ¿eh? Bueno, muy brillante. Es tiempo de estirar.